Dios. Y quiero hablarte el día de hoy acerca de la importancia de estar en la casa de Dios, la importancia que es la iglesia. Quiero compartirte porque sabes una cosa, es muy evidente que hay un ataque en contra del cuerpo de Cristo, hay un ataque en contra de la obra de Dios en el mundo. El diablo está utilizando este tiempo no solamente para traer destrucción en lo que se ve, ¿verdad? Destrucción física, en la salud, en la economía, en la sociedad. El diablo está utilizando este tiempo para enfriar la fe de muchos. Él quiere destruir, detener la obra de Dios en la tierra. Por supuesto que no lo va a lograr, pero tú y yo tenemos que entender lo que está pasando. Y el mensaje que quiero compartir el día de hoy contigo se llama ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Y no sé tú, ¿sí? No sé tú, pero yo me he encontrado a mucha gente hoy en día que me hace este comentario y me dice, Joel, ¿sabes qué? Siento que necesito ir a la iglesia. Necesito, cuando me ven, cuando los saludo, cuando mandamos un mensaje, me dicen, necesito estar ahí en la iglesia, necesito ir a congregarme. Y hay gente que me lo comenta y luego no vienen, ¿verdad? El fin de semana nada más lo dicen, pero mucha gente hace esa expresión y dice, necesito ir a la iglesia, necesito estar ahí. Pero déjame decirte, hay algo que está generalizándose en la sociedad, en los cristianos, en los no cristianos en este tiempo, y es un vacío. Muchas personas estamos y están lidiando con un vacío en lo profundo de su corazón, y para algunos es frustración, para otros simplemente están extraviados, ¿sabes? Están parados, han pasado los meses, no saben cuántos meses más van a pasar y están ahí como perdidos en el limbo, están divagando, no saben qué hacer, no saben qué viene, no saben qué va a pasar, no saben cómo van a volver a tener una vida más o menos normal, ¿verdad? No saben absolutamente nada. Hay otros que están furiosos, están enojados, mucha gente está desesperada, mucha gente está angustiada ante las circunstancias. Y yo quiero preguntarte, cualquiera que sea tu situación, ¿qué te hace falta? ¿Qué es lo que te hace falta en tu vida? ¿Sí? Hay algo que está haciendo eco en todos, y es que algo nos hace falta en este tiempo. Y yo sé, si tú eres como yo, extrañamos los viejos tiempos, ¿verdad? Yo no sé tú, yo sí, honestamente yo extraño los viejos tiempos. Extraño poder planear qué hacer, extraño poder sentarme con mis amigos a tener una fiesta, extraño ir al cine con mi esposa, extraño salir y tener oportunidad de pasear en algún lugar, extraño poder planear algo de una manera sencilla, decir, ¿sabes qué? Sí, es sencillo planear algo. Ahora planeamos algo y todo es tan complicado, planear lo mínimo es tan complicado, no sabemos si se puede, no sabemos si no se puede, si va a haber, si no va a haber, ¿sabes? Todos estamos en esa situación y la gente está tensa, agitada, aterrada, intranquila. Muchos están completamente desconectados. Es más, muchos, ¿sabes qué? Han llegado a la conclusión de decir, ¿sabes qué? La vida no está funcionando. Simplemente la vida no está funcionando como debería funcionar. Esto no es, de esto no se trata. No, la vida no puede ser estar trabajando en tu casa, estar con tus hijos encerrados en tu casa todo el tiempo, estar todo el tiempo sospechando, estar todo el tiempo cuidándote, estar todo el tiempo temiendo. No, la vida no puede ser eso. La vida tiene que ser mucho más que pasarnos el día frente a unas pantallas, ¿verdad? Tiene que haber mucho más. Hemos llegado a esa conclusión y yo te quiero preguntar una vez más, ¿qué le falta a tu vida? ¿Qué le falta a tu vida? Y quiero introducirte esta noche a la verdad que quiero compartir de parte de Dios, la verdad bíblica. Si tú vas a la palabra de Dios, hoy quiero hablarte acerca de la iglesia. Si tú vas al Nuevo Testamento nada más, te vas a dar cuenta que hay 107 veces que se menciona la iglesia. 107 veces en el Nuevo Testamento se menciona la iglesia de Jesucristo. Y la primera vez que se menciona, esta es muy importante, siempre la regla es, la primera vez que algo se menciona es muy importante. La primera vez que se menciona la iglesia está en Mateo capítulo 16. Y si tú te acuerdas de esta historia, Jesús está con sus discípulos y les dice, hey, ¿quién dice la gente que yo soy? Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos les dicen, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros creen que eres Elías, ¿verdad? Otros dicen que eres un profeta. Y luego Jesús les cambia la pregunta, les dice, ¿y ustedes quién creen que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro se levanta en el versículo 18 de Mateo 16 y le dice, en el versículo 17 le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice Pedro a Jesucristo. Y entonces Jesús le contesta a Pedro y le dice, te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Sobre esta roca, sobre esa verdad que acabas de declarar, Pedro, edificaré mi iglesia. Y sabes, esta es la primera vez en toda la Biblia que se menciona el término iglesia. Es la primera vez que Jesús nos presenta esta verdad, esta revelación de lo que Dios quiere hacer en este tiempo de la historia, de lo que Jesucristo vino a activar, a preparar, por lo que Jesús vino a morir, que es su iglesia. Y le dice: y voy a edificar mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y el poder de la muerte no la conquistará. Y sabes una cosa, yo quiero animarte a que consideres esta verdad de Dios, lo que es la iglesia, lo que representa la iglesia, lo que Jesús, lo que la palabra de Dios dice acerca de su iglesia. Y antes de ir un poco más al tema, quiero yo solamente compartirte un poco de mi testimonio. ¿Qué ha sido la iglesia para mí? De entrada, soy hijo de pastor, así es que toda mi vida he crecido en la iglesia, ¿sí? Y te puedo contar tantas historias. Casi todas las historias de mi vida han sido en la iglesia. Desde crecí, las primeras anécdotas es que yo jugaba a ser pastor, ¿verdad? Y terminé siendo pastor, así es que aguas con lo que juegan tus hijos, ¿no? Terminé siendo pastor, pero jugaba a ser pastor, jugaba a predicar, se vaciaba la iglesia y mis papás estaban por allá y yo me subía aquí bueno, no era aquí, era otro lugar, ¿verdad? Era una salita de una casa, pero yo me subía y me ponía a predicar y era la sensación, porque era el niño que predicaba y no había nadie, simplemente yo jugaba a predicar. Cuando fui creciendo fue la iglesia donde empecé a relacionarme, a tener amigos. Cuando era un niño pequeño, te voy a ser honesto, la iglesia no es perfecta. Fue una iglesia también donde empecé a tener situaciones que empezaron a marcar mi vida, para muy bien y algunas para mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia no es perfecta. La iglesia está compuesta de gente imperfecta y a veces pasan cosas que no quieres que pasen. Después, cuando llegué a la adolescencia, ¿sí? Fueron mis años de rebeldía. En la adolescencia era por allá un caso, ¿no? En la secundaria y todo eso, pero era la iglesia el lugar donde yo venía a escuchar donde yo venía y seguía estando en la iglesia, donde algo dentro de mí, el Espíritu de Dios me hablaba y me hacía saber lo que estaba mal, y yo seguía haciendo y tomando las decisiones que yo quería tomar. Después en la iglesia fue cuando empecé a servir. Recuerdo que empecé a estar participando en la alabanza. Empecé a participar en varios ministerios, empecé a servir a Dios en la iglesia. En la misma iglesia pasaron muchas cosas, ¿sí? Cometí varios errores y varias circunstancias, todo dentro de la iglesia, pero siempre estaba plantado en la iglesia. En la iglesia fue también donde conocí a mi esposa. Ahí la conocí, un día estábamos, recuerdo bien, era un 10 de mayo, ¿verdad? Nos tocó servir a las mamás y ahí nos tocó servir juntos. Y yo era un adolescente, un chavito pues, y me acuerdo que la conocí y empezamos a ser amigos, y después ella se enamoró de mí, por supuesto, ¿verdad? Se iba a enamorar, yo me enamoré de ella y fue en la iglesia donde empezamos a servir juntos. Fue en la iglesia donde terminamos casándonos. Fue en la iglesia donde yo después, años después, servíamos en el grupo de jóvenes, y en un viaje de la iglesia fuimos a la Ciudad de México. Y yo recuerdo que en esa ocasión, en ese momento, yo después de haber sido el niño que jugaba a la iglesia, yo dije: yo nunca voy a ser pastor. Dije: yo nunca voy a terminar haciendo eso. Pero sabes, fue en la iglesia, en un viaje de la iglesia, yo recuerdo que Dios habló y fue un llamado para mí tan claro, que Dios me llamó para servirle. Fue en una iglesia, no mucho tiempo después, mi esposa en otra ciudad también. Yo no estaba en esa ocasión, pero mi esposa recibe un llamado de parte de Dios en la iglesia. Nos casamos, nos vamos a otra iglesia, a plantarnos en una iglesia para aprender el ministerio, para aprender el pastorado. Regresamos, servimos en la iglesia por años. Hace 2 años y medio, 3 años, Dios nos llama para plantar Destino. Y déjame decirte, siempre ha sido en la iglesia. Te puedo ser honesto, los mejores y los peores momentos de mi vida los he pasado en una iglesia. Siempre he estado plantado en la casa de Dios, pero déjame decirte, soy una persona tan bendecida. Sé que todo lo que tengo, todas las bendiciones, las más grandes, fue en la iglesia donde encontré gente con la cual pude ser honesto, gente que me abrazó, amigos verdaderos.
que me levantaron sin importar dónde estaba, sin juzgarme, fue en la iglesia, y siempre ha sido en la iglesia. Ha sido ahí donde he encontrado el plan, la dirección, la restauración, la gracia de Dios, el amor de Dios. He encontrado siempre lo que necesito en la iglesia. Y quizá puedes pensar, bueno, Joel, pues sí, pero tú eres pastor. ¿Eso aplica para ti porque tú eres pastor? No, déjame decirte, no aplica para mí porque soy pastor. Aplica para mí porque ese es el plan de Dios para su pueblo, amén. Es la iglesia. Lo que Dios ha estado haciendo, lo que Jesucristo mismo dijo: yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Es su iglesia, Él la ama, Él la cuida, Él desea edificar su iglesia, es lo que dice la palabra de Dios. Ahora déjame preguntarte, y vamos a hacer una pequeña prueba. A ver dónde está tu corazón. Yo voy a leer para ti un versículo, un verso de la Biblia, si estás aquí, si estás en línea. Y trata de identificar qué sucede en tus emociones, qué sucede en lo profundo de tu corazón cuando escuchas esta verdad de Dios. Y voy a ir a Proverbios 31. Proverbios 31 es el capítulo de la mujer virtuosa, ¿sí? Y cuando lees ese capítulo le das gracias a Dios que no eres mujer, y no porque tenga nada de malo ser mujer, pero porque dices, wow, la vara está muy alta, ¿verdad? Si tú lees el capítulo de la mujer virtuosa, es una persona completamente, es casi perfecta. O sea, dices, wow, sería casi imposible llegar a ese estándar. Qué difícil es para una mujer llegar a ser como la mujer de Proverbios 31. Claro que es posible, pero es algo así muy, muy sublime, vaya. Es una descripción muy elevada para una mujer virtuosa. Y sabes, si tú vas a la palabra de Dios, te das cuenta que Jesús, él dijo que Él era el esposo y la iglesia es su esposa. Él se presenta a sí mismo como el esposo, y la iglesia es la que ama, la que Él le va a edificar, por la cual murió y entregó su vida. Eso dice Efesios capítulo 5. La iglesia es lo que Él está esperando para la eternidad, para que habite con Él, para que estar en esa comunión e intimidad por la eternidad. Es su iglesia, y la Biblia nos da esta imagen de Jesús como el esposo y la iglesia como la esposa. Y el día de hoy yo quiero que tú veas este capítulo con esos lentes, que puedas ver Proverbios 31 con los lentes de la esposa representando a la iglesia y el esposo representando a Jesús. Y fíjate lo que dice el versículo 10. Proverbios 31:10 dice: ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Si cambiamos este concepto por lo que estamos hablando, la representación de la iglesia y Jesús, diría: ¿quién podrá encontrar una iglesia virtuosa y capaz, que es más preciosa que los rubíes? El versículo 13 dice: la iglesia encuentra lana y lino, y laboriosamente, es laboriosa, se esfuerza y los hila con sus manos. El versículo 31 diría: y la iglesia se asegura de que en sus negocios tengan ganancia. La lámpara de la iglesia siempre está encendida hasta altas horas de la noche, en medio de la oscuridad. Y el versículo 20 dice: la iglesia le tiende la mano al pobre y abre sus manos, sus brazos al necesitado. Y cuando llega el invierno, no teme por su familia. Cuando llega el tiempo de adversidad, cuando llega las condiciones difíciles, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Su esposo, versículo 23, su esposo Jesucristo es bien conocido en las puertas de la ciudad. El versículo 25 dice: está vestida de fortaleza y dignidad. La iglesia está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. El versículo 29 dice: hay muchas mujeres, hay muchas cosas virtuosas y capaces en el mundo, pero la iglesia las supera todas. Hablando de la esposa. El encanto, la popularidad es engañosa y la belleza no perdura, pero la iglesia que teme al Señor será sumamente alabada. Amén. ¿Sabes algo? Este es el estándar que Dios quiere. Esto es lo que como Dios desea ver a su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es su esposa. La iglesia es la esposa.
Dios la espera ver no solamente reluciente, hermosa, no solamente la desea ver esforzada, no solamente la desea ver con esa actitud, con esa generosidad, con ese espíritu para estar dispuesta, para que la gente que está bajo su cuidado tenga abrigo, para que la gente que viene y se acerca a ella pueda encontrar alimento. No solamente Jesús desea eso, Jesús desea eso y mucho más. Él desea expresar su gloria, y ahorita vamos a verlo. Él desea expresar su gloria a través de su iglesia. Se trata de su iglesia. Ahora déjame hacerte la pregunta: ¿qué provoca esto en ti? Quizá para algunos te emociona y dices: wow, qué hermoso, qué increíble, que eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Qué increíble que esto es como Dios nos ve, que eso es lo que Dios espera, que somos esa novia de Cristo. Qué increíble que ese es el llamado. Eso es lo que, yo no sé si a ti te emociona, pero a mí me emociona pensar que en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, ¿sabes? La iglesia puede ser esto y mucho más. Amén. Amén. ¿Sabes? Me emociona saber que somos parte del plan más extraordinario del universo. Y no se trata de tu trabajo, ni se trata de tus planes. Se trata del plan de Dios y de la obra de Dios. Iglesia, Jesucristo dijo: y edificaré mi iglesia. Ahora déjame preguntarte, sé honesto contigo, porque si esto no provoca nada en ti, si honestamente no provoca nada en ti, si emocionalmente no te despierta y no te provoca a algo, entonces quizá tienes que preguntarte. A lo mejor tenemos que regresar a la primera pregunta: ¿cómo estás? ¿Estás ansioso? ¿Estás vacío? ¿Estás caminando desesperado, extraviado? ¿Sabes algo? La pregunta es: ¿qué te falta en tu vida? ¿Qué te falta en tu vida? ¿Y qué si lo que te falta es la iglesia? ¿Qué si lo que te falta? Y no estoy hablando de un servicio. Mira, déjame decirte, la iglesia no es un servicio ni es un lugar al que vamos el fin de semana. La iglesia es mucho más que eso. La iglesia dice la definición de iglesia, la palabra iglesia bíblicamente es los llamados, aquellos que Dios ha llamado a casa, aquellos que Dios ha redimido, aquellos que Dios ha perdonado, que Dios ha borrado su pasado, que Dios les ha comprado con la sangre, que Dios les ha dado una nueva vida. Esa es la iglesia, amén. Esa es la iglesia. Así es que déjame preguntarte, ¿qué si lo que te hace falta es la iglesia? ¿Qué si lo que te hace falta es ser parte de ese plan increíble que Jesucristo vino a poner en marcha hace más de 2000 años? Para que tú y yo fuéramos parte de los llamados, del pueblo de Dios que representa el cuerpo de Cristo, las manos de Jesús en la tierra. ¿Qué si eso es lo que te hace falta? Pregúntatelo. Porque sabes, puedes buscar en cualquier situación, puedes buscar tras cualquier cosa, llenar esos vacíos, arreglar esos problemas, esas situaciones en tu alma, pero lo único que te vas a dar cuenta es que solo el plan de Dios puede hacer eso. ¿Qué te hace falta en la vida? Quizá es la iglesia, y quizá tú le haces falta a la iglesia también. Quizá tú le haces falta a la iglesia también. ¿Sabes algo? Estaba yo este tiempo ahí que estábamos en la cuarentena. Era tan cíclico nuestra vida. Estábamos todos los días, tratábamos de hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque sin una rutina nos volvemos locos, ¿verdad? Con 3 niños en casa. Y honestamente hubo momentos donde me sentí desesperado. Más que, gracias a Dios, de la enfermedad no fue más que mucha fatiga. Hubo días de mucha fatiga, pasé dormido muchas horas en el día, y luego era la falta de olfato, que también era frustrante, honestamente, aunque ayudaba, ¿verdad? Podía cambiar el pañal de Liam en la mañana y no había problema. Comer nachos al mismo tiempo, no pasa nada si no tienes olfato, pero ¿sabes? Era difícil. Y llegaron unos días donde empecé a decir: oye, qué horrible es esto. Yo empecé a decir: esto no es vida. Nadie puede vivir así en un ciclo. Nadie puede estar haciendo solamente esto, pasar los días así. Y de verdad me empezaba como a angustiar, a desesperar, y decía: wow, tengo que hacer algo más, tiene que haber algo más. Y déjame decirte, a lo mejor tú no estás encerrado en cuarentena en casa, a lo mejor estás trabajando y tienes la familia y tienes esto y una meta aquí y una meta allá, pero honestamente estás en un círculo, estás encerrado y sabes honestamente en lo profundo de tu corazón que algo le falta a tu vida,
que hay algo que no está bien, que hay algo que está perdido y lo estás buscando con otro logro y lo estás buscando con otra cantidad y lo estás buscando tras esto, tras aquello, pero nada de eso te lo va a entregar. Solamente el plan de Dios puede hacer eso en nosotros. Jesús dio su vida por su iglesia y Él la está edificando. Y déjame decirte, si tú crees lo que Dios está haciendo en este tiempo, que es edificar su iglesia a través de aquellos que nos ha llamado a pertenecer a su familia, si tú crees esto, tú y yo tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y yo te quiero animar, iglesia, a ti que estás aquí, gloria a Dios, a ti que estás en casa, te quiero animar y te quiero retar. Cambia tu mentalidad acerca de la iglesia. La iglesia no puede ser un lugar al que vamos. La iglesia no puede ser un lugar a donde pronto vamos, porque ¿sabes qué? Si es un lugar a donde vas, significa que es un lugar que puedes abandonar. Si vas a un lugar solamente al que asistes o el que asistías hace 6 meses cuando todavía no había pandemia, entonces es un lugar del cual puedes irte y se acabó. Sabes, la iglesia no es un lugar a donde vamos, es la identidad de quién somos, amén. Eso es la iglesia. Es quienes Dios nos ha llamado a ser, a ti y a mí. La iglesia, estamos aquí no solamente para servirnos a nosotros, más bien no estamos aquí para servirnos a nosotros, estamos aquí para servir al mundo. Y déjame decirte algo muy importante, una característica de la iglesia que tú debes saber. Y esta es crucial entenderla en este tiempo. Si tú vas ahí a Mateo 16, 18, donde Jesús declara y le dice a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y lo que sigue después de esa declaración es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque había muchas cosas que eran importantes para Jesús. Edificaré mi iglesia y será la organización más amorosa del mundo. Y edificaré mi iglesia y todos van a encontrar una buena vida después de eso. Y edificaré mi iglesia y va a haber increíbles milagros siempre. Y voy a edificar mi iglesia y van a tener paz. Jesús dijo todas esas cosas, pero sabes, cuando se refirió a la iglesia, todos esos son productos de caminar en Dios. Pero cuando se refiere al propósito de la iglesia, lo que Jesús declaró, dijo: y edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, amén. ¿Y sabes qué es eso? Es una declaración de propósito. La iglesia no está aquí, la iglesia no existe para hacernos sentir bien, la iglesia no existe para tener un lugar donde vamos y nos sentimos menos mal acerca de nosotros mismos, o donde Dios nos ayuda cuando las cosas no nos salen tan bien. No, iglesia, la iglesia existe para librar una batalla en el nombre de Jesús, amén. Por eso existe la iglesia. Esa es la identidad de la iglesia. Jesucristo lo dijo, no te lo estoy diciendo yo. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Y déjame decirte, si tú no te estás levantando a luchar en este tiempo, si no estás entendiendo que el propósito que Dios ha puesto en la iglesia, y no estoy hablando de los programas, ni del edificio, ni de los sábados a las 7 de la noche, o de estar viendo una transmisión en línea, si tú y yo no entendemos el propósito, vamos a estar caminando dándonos cuenta que nos hace falta algo. Y puedes declararte cristiano, pero si no entendemos el concepto de lo que la iglesia es, entonces vamos a perder verdaderamente el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y quiero animarte en esta noche. Quiero animarte a cambiar ese concepto. Cambia ese concepto, porque ¿sabes qué? Quizá lo que te hace falta es empezar a conectarte, engancharte en una batalla. Engánchate en una batalla. ¿Sabes algo? ¿Sabes qué es lo que más me provoca a mí? Lo que más me provoca es cuando me doy cuenta, cuando mis ojos se abren para darme cuenta que estoy librando una batalla. Y que es una batalla que no solamente mi vida depende de ella, sino que mis hijos dependen de ella, sino que una generación depende de ella, sino que hay hombres y mujeres que dependen de la batalla que tú y yo libremos. Esta ciudad, déjame decirte, depende de la batalla que tú y yo estemos dispuestos a dar o a no dar en este tiempo. Tenemos que entender que de eso se trata, y por eso tenemos que salir de una zona de confort. Por eso tenemos que dejar de pensar, bueno, pues cuando todo se acomode y cuando todo esté bien. No, en este momento tienes que ser la iglesia. Somos llamados a ser la iglesia. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad, y algunos tienen que empezar a reconocer que están en una batalla. Hay alguien, tú no te estás dando cuenta quizá, pero hay alguien que está atacándote.
Hay alguien que tiene tu familia en la mira, hay alguien que tiene tu matrimonio en la mira, hay alguien que tiene tu propósito en la mira, que quiere destruir tu propósito. Y si tú no te das cuenta de eso, o si estás pensando, Joel, qué exagerado. Bueno, entonces Jesús fue exagerado porque Él dijo las puertas del infierno. Cuando se enfrente la iglesia en la batalla que yo le he encomendado librar, entonces yo voy a estar ahí y no van a prevalecer esas cosas en contra de la iglesia. Pero ese es el llamado que Jesús nos hizo. Y yo quiero preguntarte, ¿qué batalla estás librando? ¿Qué batalla estás librando? ¿Qué batalla estamos librando en este tiempo? La Biblia dice, por supuesto, que nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y principados de maldad. Y te pregunto una vez más, ¿será que te falta la iglesia? Quizá que no estás conectado a la batalla. Y déjame decirte, si a lo mejor lo que has hecho en estos meses es solamente venir, la iglesia es un lugar al que voy, o ahorita en estos meses es un lugar al que me conecto de vez en cuando no estoy muy ocupado, cuando no hay, me conecto de pronto a la iglesia. Déjame decirte, eso tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Tiene que cambiar. Si quieres empezar a dejar ese vacío en tu vida, empezar a encontrar la dirección, el propósito de Dios, la bendición de Dios, el gozo de Dios. No es un camino fácil, pero es el mejor camino, amén. ¿Sabes algo? Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Algunos tienen que despertar al poder de comunión, de comunidad. Y déjame decirte, es cierto que hemos dicho y lo reiteramos porque es todavía tiempo de tener prudencia y ser conscientes, pero déjame decirte que hay mucha gente que hace lo imposible por ir a un trabajo. Vas a un trabajo donde te topas con 100, 200 personas. Hay gente que trabaja en áreas de trabajo donde hay 1000 personas o 2000 personas, pero hay que hacerlo porque es prioridad, porque es importante. Pero no voy a la iglesia porque pues dijeron que a lo mejor puedo ir o no puedo ir y está bien. ¿Sabes algo? Tenemos que esforzarnos por la comunidad. Tenemos que esforzarnos por hacerlo. Tenemos que hacerlo una prioridad. Y una forma de conectarte a la iglesia es eso, asiste. Y de verdad, yo te lo digo, si tú estás allá en casa y eres una persona que va a trabajar y que estás haciendo, y yo entiendo, ahorita todavía no hay programa para niños, estamos orando y pidiéndole dirección a Dios, queremos ser prudentes, por supuesto, pero ¿sabes algo? Si eres una pareja, vente tú el esposo y que la esposa se quede y luego que venga la esposa y que el esposo se quede. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos una prioridad? ¿Por qué no entendemos que esto es lo que Dios, lo que Jesucristo mismo nos ha llamado a hacer? No a hacer, hacer. Somos la iglesia. Y parte de lo que hace la iglesia, dice la palabra de Dios, es que se reunían en el templo y por las casas y se adoraban a Dios. Joel, pero es que hay pandemia. Bueno, sí es cierto, hay pandemia, pero no sé tú, a mí me da algo de coraje pasar por los bares, me da algo de coraje pasar por los centros comerciales, me da algo de coraje ver gente que ya está vacacionando, me da algo de coraje ver tanta gente que está bien para arriesgarse y para hacer algo. Y otra vez, no quiero que nadie se sienta juzgado en casa. Hay gente que tú no tienes que salir, ¿ok? Si eres una persona que verdaderamente estás en etapa vulnerable y has estado siendo muy prudente con esto, quédate ahí en casa. Pero si eres una persona que ya está saliendo a trabajar, que ya estás yendo a un lugar, que ya estás yendo a otro, si eres ese tipo de persona y estás dejando la iglesia hasta el último, déjame decirte, tienes que revisar tu corazón. Tienes que revisar dónde está tu corazón, porque es muy fácil perdernos en este tiempo. Es muy fácil, para algunos necesitamos recuperar ese poder de comunidad y estamos iniciando con grupos de conexión. Y otra vez, Joel, es que estoy muy ocupado. Mira, una cosa que yo he escuchado y sé que es 100% cierta es esta: si tú quieres, vas a encontrar la manera. Si no quieres, siempre vas a encontrar una excusa. Anímate. Ve a un grupo de conexión. Para muchos de ustedes el ir a un grupo de conexión es solamente ponerte ahí en tu casa, apartar un tiempo y conectarte en Zoom. Hay grupos virtuales, puedes asistir, pero sé parte. Haz una prioridad de estar en la casa de Dios, haz una prioridad de estar conectado. Si tú eres como yo, a mí las pantallas me funcionan mucho menos que estar aquí. Te lo puedo decir 100%, es mucho más fácil estar en este lugar adorando a Dios que estar en la casa enfrente de una pantalla haciéndolo. Y no estoy juzgando otra vez a nadie que está allá haciéndolo.
Discúlpame si se oye así. Estoy hablándole a la gente que tú ya estás teniendo una vida normal, que tú ya estás saliendo, estás yendo al trabajo, estás yendo a lugares, pero no, la iglesia no es prioridad, no es importante, que se quede al segundo término. A ti te estoy hablando y te animo, levántate, ven, hagamos de una prioridad la casa de Dios. Para algunos otros, no solamente es el poder de comunidad. Si necesitas entrar a un grupo de conexión, solamente escribe la palabra grupo o entra a nuestro sitio web. Ahí está el directorio de todos los grupos y elige uno y ven esta semana, conéctate, te va a súper bendecir. Para algunos es oración, tienes que levantarte en oración, ¿sí? Tienes que pedir la voluntad de Dios. Para otros es ser parte del cuerpo, tienes que volver a servir, tienes que venir a servir una vez más. Me he encontrado con tanta gente que honestamente sale, trabaja, hace esto y aquello, pero cuando se trata del servicio a Dios ya no quieren, ya no están ahí, no es prioridad. Lo era hace 6 meses, pero ahorita no es prioridad, ahorita vamos a dejarlo en segundo término. Ven a la casa de Dios, conéctate a lo que Dios está haciendo a través de su iglesia. Tienes un don espiritual, úsalo para servir a alguien más, eso es lo que dice la palabra de Dios. Para otros es dar, sigamos dando. ¿Sabes algo? En verdad siempre le doy gracias a Dios porque es gracias a la generosidad de la iglesia que podemos hacer tantas cosas. Todo el año pasado estuvimos ahí en Cinemex. Ahorita no estamos por razones obvias, todavía hay muchas restricciones de salubridad, pero vamos a seguir creyéndole a Dios, vamos a seguir invirtiendo en el reino. Había muchas personas que me decían: Joel, estás loco, ¿por qué se van a pagar allá todo el dinero que pagan allá cuando pueden estar aquí? Tienen un auditorio aquí. ¿Sabes por qué? Porque somos apasionados acerca de compartir el evangelio de Jesús, y esta ciudad tiene que ubicarnos en un lugar donde todos sepan dónde es, donde podamos invitar a alguien y pueda llegar sin ningún problema, sin ningún pretexto, sin ningún problema de estacionamiento. Vamos a hacerlo y lo hicimos gracias a tu generosidad. Ahora que hemos estado en esta temporada, hemos repartido cientos de despensas, repartimos miles de platos de comida caliente, seguimos repartiendo despensas. Vamos a fortalecer todo esto esta semana. Solamente esta semana una persona me contactó y me dijo: Joel, quiero decirte que hemos estado pasando mucha adversidad, gracias a Dios ya salimos y estamos mucho mejor. Y le digo: hey, estamos apoyando con despensas. Y me dice: gracias. Dice: yo recibí en el momento de más necesidad, cuando estaba en lo más difícil, gracias a Dios por la iglesia, porque se levantó y pudimos comer esas semanas, mi familia y yo, gracias a la iglesia. Amén. ¿Sabes? Es algo que tenemos que seguir haciendo, somos llamados a hacerlo. Y sigamos marcando la diferencia, sigamos creyendo. El año pasado, gracias a la generosidad de todos, pudimos mandar a una familia que se preparara en un campamento misionero. Hubo personas que dijeron: están locos, ¿qué iglesia hace eso? Bueno, nosotros lo hacemos porque creemos en el propósito del reino de Dios. Amén. Creemos que esto está en el corazón de Dios y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para hacerlo. Y déjame decirte, iglesia, tenemos que seguir haciendo esto. Tenemos que seguir impulsando. Para algunos es simplemente invitar gente. Hoy en día todos pueden venir a iglesia virtual, iglesia en línea. Solamente invita a alguien. Invita a alguien, ponte ahí y sabes que voy a invitar a alguien a un grupo de conexión. Voy a invitar a alguien a que se conecte, a escuchar la palabra de Dios. Voy a invitar a alguien, pero no solamente voy a invitarlo, voy a ser constante, voy a estar orando por esa persona para que venga a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes? Esto es lo que tenemos que hacer para conectarnos al propósito de Dios a través de su iglesia. Déjame decirte, iglesia, tenemos que despertar con una mentalidad de búsqueda y rescate. Tenemos que entender que Dios está en una operación de búsqueda y rescate. El corazón de Dios se duele por todo lo que está pasando alrededor, por toda la gente que está muriendo, por todo lo que se está quebrantando a nuestro alrededor. Y tú y yo tenemos que tener esa misma mentalidad de seguir adelante, de compartir, de entender. Sí, va a ser una batalla que tenemos que librar, pero lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir adelante. Vamos a hacerlo porque esa es nuestra identidad, eso es aquello a lo que Dios nos ha llamado. Y Romanos 8:19 dice, me encanta, porque dice: porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Dice esta versión: la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos.
Sabes, la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabes qué increíble es eso? Sí es cierto que el mundo es oscuro, no sé si estás de acuerdo conmigo. La creación gime. El mundo está sufriendo, la humanidad está sufriendo. Y sabes, en medio de todo ese gemir, dice la palabra de Dios que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando que la obra de Dios a través de su iglesia se manifieste en todo su esplendor. Eso es lo que el mundo que está en decadencia está esperando. El mundo decadente está esperando la manifestación tuya y mía de la obra de Dios a través de su iglesia, de nuestras vidas, de corazones dispuestos a decir: Señor, te vamos a servir, te vamos a amar, vamos a poner el reino por encima de todas las cosas. Dios está esperando, el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque la iglesia no es un lugar al donde vamos, es nuestra identidad, es quien tú y yo somos. Y te quiero animar a que sigamos siendo la iglesia. Sigamos siendo la iglesia. Sigamos siendo generosos, sigamos siendo sacrificiales, sigamos siendo valientes, sigamos siendo esforzados. No bajemos la guardia, iglesia. Vamos adelante. El diablo está cómodo, adormeciéndonos, haciéndonos creer que tenemos las excusas perfectas. Y otra vez, no te juzgo. Si tú eres una persona que en verdad estás en cuarentena, en verdad estás ahí, ánimo, sigue adelante. Pero no compremos mentiras. No dejemos no caigamos en ese adormecimiento espiritual. Tenemos que entender que no somos consumidores. No vengas a la iglesia con una mentalidad de consumidor. No seas iglesia con una mentalidad de consumidor. Voy porque me da paz, porque me siento bien, porque me siento mejor, me ayuda. No. No somos consumidores. La iglesia no existe para nosotros. Nosotros existimos para el propósito de Dios a través de la iglesia. Y este es mi último versículo, y después vamos a orar. Efesios 3:20 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Y el versículo 21 dice: gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. ¿Sabes algo? La gloria de Jesús se expresa a través de su iglesia. En nuestra generación, tú y yo, el plan de Dios en nuestra generación se expresa a través de la obra de Dios en su iglesia. Y yo te quiero animar, pidámosle a Dios, toma un compromiso esta noche de decir: ¿sabes qué? ¿Qué es lo que me hace falta? Porque si has sentido que algo te hace falta, quizá te des cuenta que eso que te hace falta es la iglesia. Es jugar tu lugar en el cuerpo de Cristo. Es poner en el lugar que le corresponde la obra de Dios, el reino de Dios, el plan de lo que Dios está haciendo en la tierra. Y te quiero animar, levantémonos. Cuando hagamos eso, vas a descubrir todo lo que necesitas. Dios lo va a trabajar a través de su iglesia en tu vida. Está ahí en el plan, en el propósito de Dios. Te pudiera decir muchísimas más cosas que han sucedido en la iglesia. Estando en la iglesia, por mis propias decisiones, casi derrumbo mi matrimonio y lo deshago, pero también estando en la iglesia y gracias a la obra de Dios a través de su iglesia, es que Dios ha sanado no solamente mi matrimonio, pero tantas cosas en nuestras vidas. ¿Sabes? Las mayores bendiciones, la paz, el gozo, todo lo que Dios ha hecho y lo que siempre ha sido una bendición que puedo contar de parte de Dios, ha sido a través de la iglesia. Cuando estás plantado en la casa de Dios, dice la Biblia que plantados en la casa del Señor florecen. Florecemos cuando estamos verdaderamente plantados en la casa de Dios. Y yo te quiero animar
Vamos a orar ahí donde estás. Cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios en esta noche, con corazones humildes, pero vamos a pedirle al Señor que Él nos dé esa convicción, que cambie nuestra percepción, nuestro entendimiento acerca de lo que Él está haciendo, de lo que es su iglesia, lo que representa para este tiempo, para el reino de Dios, para el corazón de Dios, la iglesia. Y ahí donde estás te quiero animar. Si tú dices, Joel, yo me siento extraviado, yo siento que me faltan muchas cosas en mi vida, me siento angustiado, frustrado, desesperado, cansado, cansada, no puedo más, siento que nada tiene sentido. Déjame decirte, lo que necesitas es una relación con Jesús. Lo que necesitas es una relación con Jesús. Y si tú estás aquí en este lugar o estás allá en casa, en cualquier lugar, y dices, yo quiero iniciar una relación con Dios, sé que me he equivocado, sé que he fallado, todos lo hemos hecho, pero si tú en esta noche tomas la decisión de realinear tu vida a Dios, yo quiero animarte a que comiences una relación con Jesús. Y ahí donde estás, si estás en este lugar o estás allá en casa, haz esta oración con nosotros, haz esta oración conmigo de lo profundo de tu corazón. Hazlo con fe y comienza una relación con Jesús, una relación con Dios en esta noche. Dile ahí donde estás, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y que me he equivocado. Te pido que me perdones, que me limpies, que me des una nueva vida. Quiero vivir para ti de ahora en adelante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.